Hola chicos de historia, esta es nuestra segunda clase explicación y seguimos con la Revolución Rusa. Un año después, Lenin no recordaba su nombre, no se acordaba de haberlo conocido, pero ya era indispensable, especialmente consiguiendo dinero. Los Románov también estaban a punto de conocer a un personaje misterioso de los confines del Imperio ruso, Rasputín. A Alexei, el único hijo del zar Nicolás y heredero al trono, le habían diagnosticado hemofilia. El zar y la zarina trataron de encontrar a alguien que pudiera ayudar a su hijo enfermo, y Rasputín parecía el único capaz de hacerlo. Le conocieron por primera vez por mediación de las hermanas negras, como llamaban a las princesas de Montenegro, Militsa y Anastasia, que lo habían invitado al palacio de Militsa a tomar el té. Habían pasado varios meses desde que Alexei se cayera y empezara a sangrar abundantemente, y pidieron a Rasputín que intentara curarle, y él lo consiguió. Aunque siempre quedará la duda de cómo lo curó, o si lo hizo de verdad, o si no hizo más que tranquilizar a la zarina porque ella pensaba que era un hombre de Dios. Es interesante que la aspirina empezara a usarse como analgésico, que Rasputín estuviera en contra de los medicamentos, que les recomendara que no le dieran aspirina y que aquello surtiera efecto. Si Alexei no hubiese sido hemofílico, la historia habría sido muy diferente, porque la participación de Rasputín suscitó tal resentimiento en la familia imperial que, sin duda alguna, propició la caída de la dinastía. La presencia de Rasputín provocó un escándalo en Rusia. Empezaron a correr rumores sobre la verdadera naturaleza de su relación con los Románov. Era un secreto. La prensa tenía prohibido mencionarlo, lo que llevó a la gente a pensar que sucedía algo terrible. En 1912 se abolieron las restricciones a la prensa y fue imposible evitar que los periódicos lo publicaran todo y Rasputín disparaba las ventas. Los periodistas lo adoraban. Podías leer las historias que contaban los dueños de los restaurantes y las prostitutas. La policía vendía informaciones sobre él. Se convirtió en todo un fenómeno. En 1911, un viejo amigo difundió algunas cartas que contenían notas apasionadas de la zarina, refiriéndose a Rasputín. Había comentarios del tipo, recibe un cálido beso, y cosas así. La presencia de Rasputín estaba llevando la reputación de la familia Románov a la ruina. Pero en 1913 surgió la oportunidad de reparar algo del daño. Se cumplían 300 años del reinado de los Románov y se organizaron grandes celebraciones por el aniversario que con suerte mejorarían la opinión pública. Sin embargo, otro intento de asesinato pronto se lo llevó todo por delante. 28 de junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando fue disparado en Sarajevo. Estaba a punto de empezar la Primera Guerra Mundial. El fracaso de Rusia contra los japoneses casi termina con el reinado de Nicolás, pero no sobreviviría a una derrota frente a los alemanes. Como los alemanes peleaban contra los ingleses y los franceses con sus imperios en India y Argelia, y como muy pronto Estados Unidos entraría en la guerra, se podría pensar que Rusia tenía una esperanza. Pero el ejército ruso era muy peculiar porque los oficiales estaban muy motivados, pero los soldados no. Eran en su mayoría un ejército derrotado y muchos no tenían nada en contra de los alemanes y no los veían como enemigos. La corrupción entre los civiles hacía que no se fabricaran botas ni rifles, así que los soldados tenían que coger el arma y las botas del primer cadáver que encontraran. Hubo muchas deserciones y asesinatos de oficiales. Creo que mayoritariamente se considera un desastre que decidiera tomar el mando de las tropas y apartar al gran duque Nicolás, que probablemente era un buen general.
Al menos era una figura mucho más imponente que el zar. Finalmente parece que aquello dejó a la zarina y a Rasputín al mando. La guerra fue un desastre para Rusia. Un autócrata debe ser juzgado por sus decisiones autocráticas, y aquella fue una decisión nefasta. Y aún peor fue la decisión de colocarse al mando de la estrategia militar. Un tremendo error, porque cuando todo va mal, eres el único al que se puede culpar. Y el frente oriental estaba en un callejón sin salida. Los alemanes ya habían ocupado grandes extensiones de Rusia. No había ningún deseo por parte del ejército de seguir adelante. Había deserciones masivas, no había manera de conseguir la victoria rusa. El invierno de 1916 no solo trajo el frío de la derrota para el ejército ruso, sino también una dolorosa pérdida para los Románov. Algunos miembros de su extensa familia no soportaban más la influencia que Rasputín ejercía en el zar y la zarina. El resentimiento crecía entre los familiares de la familia Románov, que estaban completamente consternados por la relación íntima de Alejandra con Rasputín, porque ellos también se creían todos los rumores. Y llegó un punto en que pensaron que no solo había que deshacerse de Rasputín y su maquiavélica influencia, también había que deshacerse de ella. Estaba provocando mucho daño. Los aristócratas sentían que Rasputín estaba echando por tierra el nombre de los Románov. Uno de los problemas era que nadie sabía por qué iba Rasputín a la corte, y la razón era que iba para cuidar al chico, Alexei. Pero como nadie sabía que Alexei estaba enfermo, nadie podía decirles por qué seguía siendo bienvenido en la corte. A Rasputín lo acusaron de ser un agente alemán. Estaban convencidos de que daba consejos al zar para hacer las paces con los alemanes. Así que se creó una conspiración con la connivencia del gobierno. Dos de los asesinos escribieron memorias detalladas y describieron el asesinato. Hay pocas discrepancias entre las dos memorias. Acabó en el río, pero lo tiraron por una barandilla y terminó con muchísimas heridas en la cara y en la cabeza. Y nadie sabe muy bien si es porque le habían dado una paliza o porque estaban tratando de trasladar el cuerpo. Los conspiradores eran unos incompetentes, no sabían manejar las armas, no pudieron matarlo limpiamente. Y al final le tuvieron que pegar 3 tiros antes de que el pobre hombre muriera. Fue una forma vergonzosa de deshacerse de Rasputín. En aquel momento los acogieron como héroes nacionales. Todo el mundo pensaba que habían salvado a Rusia por matar a Rasputín. La etapa de Rasputín en la corte terminó de una manera brutal. Y no pasaría mucho tiempo hasta que los propios Románov desaparecieran en circunstancias igualmente sangrientas. Como en 1905, durante la guerra ruso-japonesa, el descontento entre la población rusa estaba a punto de estallar. San Petersburgo fue testigo de los inicios de la Revolución de Febrero. Habían cambiado el nombre a Petrogrado, literalmente la ciudad de Pedro, en 1914, porque consideraron que San Petersburgo era demasiado germánico. Pero la nueva denominación no ayudó a contener el fervor revolucionario que se había desatado en la ciudad. Pronto fue tan arrollador que el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar. No era capaz de aceptar la gravedad de la crisis. Se mostraba pasivo y resistente a todo lo que ocurría. Lo habían impulsado a abdicar y finalmente lo hizo, pero la zarina siempre creyó que si hubiera estado con él, habría conseguido convencerlo para que siguiera. Él pensaba realmente que estaba haciendo un gran gesto para salvar a Rusia, y lo hizo sintiendo un verdadero amor por su país. Con la abdicación al trono de Nicolás, se produjo un vacío de poder en Rusia con 2 grandes facciones que luchaban por el poder en Petrogrado. Por un lado había un consejo de obreros y soldados conocido como el Soviet de Petrogrado, que contaba con León Trotsky entre sus miembros. Y por otro lado estaba el gobierno provisional ruso, establecido rápidamente con ministros del zar.
Trasladaron a la familia Románov a Siberia para mantenerla a salvo, pero pronto nadie estaría a salvo en Rusia. El gobierno provisional representaba la visión de una especie de Rusia liberal donde habría una comunidad de ciudadanos con igualdad de derechos, pero que consagraría una especie de orden liberal basado en el gobierno representativo. El Soviet supuso un tipo de Rusia muy diferente. El gobierno provisional hizo un intento de continuar con la guerra, pero no llegaron a un acuerdo. No pudieron seguir haciendo funcionar la economía y los hogares se quedaron sin pan. Así que la insatisfacción era cada vez mayor. Lenin estaba en Zúrich en aquel momento. Alguien entró en su habitación y dijo: ¿Has oído que hay una revolución? Al principio no se lo creyó, después sí, y quiso volver a Rusia lo antes posible. Desde el primer momento en que estalló la guerra, Lenin estaba completamente en contra de ella. Su frase era: mejor que este país pierda, es mejor que gane el kaiserismo a que continúe el zarismo. Estaba diciendo básicamente que su propio país debía perder la guerra. Lenin se encontraba en una situación difícil. Para llegar a Rusia desde Suiza y tomar contacto con la Revolución de Febrero, tenía que atravesar Alemania, en guerra con su país. Habría que negociar un acuerdo muy complicado. Yo diría que no fue Lenin quien hizo el movimiento, sino el alto mando alemán. Había recibido incentivos por parte de los alemanes. Le habían ofrecido dinero y siempre lo había rechazado, pero entonces no se mostró tan escrupuloso. Aceptó el famoso tren sellado por Alemania y desde el punto de vista alemán fue una táctica muy razonable. Lenin no firmó el acuerdo. Lenin nunca se manchó las manos. Lenin directamente nunca hizo nada que le pudiera perjudicar políticamente. El trato de devolverle, junto con su grupo de seguidores, de vuelta a Rusia, cuando estalló la revolución, se negoció con intermediarios. Tuvo que aguantar el tortuoso viaje hasta Alemania, cruzar Suecia, ir a Finlandia y volver a bajar. El tren dejó a Lenin en la estación de Finlandia en San Petersburgo. El gobierno provisional podría haber tenido la idea de aparecer con un pequeño número de personas para detenerlo, pero no se decidieron a hacerlo. Fueron muy ineficaces. La genialidad de Lenin hizo que llegara a la estación y diera un discurso desde el tren blindado. Exigió todo el poder para los soviets. Y no fue solo una petición de democracia directa en vez de democracia representativa, sino que se trataba de una petición desde un punto de vista más concreto de un futuro revolucionario donde todos los que estaban arriba se situarían debajo. El sistema de poder dual significaba que todo tenía que ser aprobado por el Soviet y el gobierno provisional, lo que condujo a una parálisis. Lenin era muy bueno en esto. Era muy hábil con las artes secretas y la propaganda, y las usó de forma brillante. Y le encantaba la revolución, esta parte de la revolución. Los bolcheviques estuvieron a punto de fracasar. En julio trataron de montar una revuelta en Petrogrado que fue sofocada. A mediados de julio, Lenin es acusado de traición. Se filtra una información. Los bolcheviques habían aceptado dinero de los alemanes. Así que lo detienen. Huye a Finlandia y está fuera del país durante bastante tiempo. Después vuelve e insiste. No hay poder en este país. Tomemos las estaciones de trenes y las oficinas de correos y tendremos el poder. Están ahí para tomarlas desde las calles. Podemos hacerlo. 31 de octubre de 1917. La creencia de Lenin en la profunda fragilidad del gobierno provisional estaba justificada. La revolución de octubre había empezado y el intento de golpe de Estado bolchevique desencadenó una guerra civil que duraría hasta 1922. Sin Lenin no se habría producido una revolución bolchevique y no habría habido una segunda revolución. Porque presionó y presionó y presionó a los miembros de su partido, que eran muy reacios, porque tenían miedo de que los dispararan o de que no funcionara.
No hubo ningún desencadenante aquella semana o aquel mes. Solo fue Lenin diciendo, es nuestra oportunidad. El régimen de Lenin es un gobierno que nació durante la guerra, así que el periodo entre 1914 y 1921 fue una época constante de guerra. El partido bolchevique a principios de 1917 eran unas 20.000 personas. Al final de la guerra civil son casi 1,5 millones, y la mayoría de los nuevos afiliados son hombres cuya formación administrativa fue hecha en el ejército. Tenían una psicología militarizada. La verdadera revolución rusa tuvo lugar principalmente en Petrogrado y, por supuesto, en Moscú. La forma en la que se expandió por la Rusia rural fue muy anárquica y violenta. Y se produjeron escenas espantosas de campesinos arrasando haciendas, quemando las casas señoriales, asesinando a sus habitantes y matando todo el ganado que pertenecía a los terratenientes. Fue muy salvaje. La resistencia tardó demasiado porque el ejército y la marina estaban tan desmoralizados que se unieron a los bolcheviques. Estaban muy contentos de ir por los hospitales matando ministros. Había un sentimiento homicida hacia el gobierno que Lenin liberó. Lenin pronto se convirtió en el hombre más poderoso de Rusia. Llegó a un acuerdo de paz con Alemania mediante el Tratado de Brest-Litovsk y su nueva policía secreta inauguró una estrategia de violenta represión que se conocería como el Terror Rojo. La destituida familia Románov seguía escondida por el gobierno provisional. Intentaron mandarlos al exilio, pero todos los esfuerzos fueron inútiles. Pronto el zar, su mujer y los niños, y sus sirvientes, fueron capturados por los bolcheviques que los enviaron a Ekaterimburgo, donde los mantuvieron en completo aislamiento. 17 de junio de 1918. A las 12 de la noche del 7 de julio de 1918, despertaron a la familia y la escoltaron hasta el sótano de la casa. Esta dinastía, que había sido tan poderosa, autorizó en su día la ejecución de Sasha Ulianov, el hermano mayor de Lenin, pero las tornas habían cambiado y los Románov dejaron de existir. La tragedia es que tenían 11 asesinos para disparar a 11 personas. Y a la hora de la verdad, creo que todos ellos estaban muy borrachos y nadie quería disparar a los niños. Así que dispararon primero al zar y a la zarina, de modo que para los niños tuvo que ser lo más terrorífico que se puede imaginar. Y aquello lo habían provocado indirectamente sus queridos padres a lo largo de los años. ¿Quién se podía imaginar que esos niños inocentes iban a ser asesinados? Por eso fue tan espantoso cuando sucedió. Nadie pensaba que aquellos niños fueran a ser asesinados de una forma tan cruel. No hay documentos, pero estamos más o menos seguros de que aquello nunca hubiera sucedido sin su consentimiento. Nadie iba a matar a los Románov sin que Lenin lo aprobara. La madre de Nicolás II, la emperatriz Dagmar, consiguió escapar de la matanza en un barco que zarpó de Crimea junto con otros miembros de la extensa familia Románov. Pero la dinastía que había reinado en Rusia durante más de 3 siglos conoció un violento final. En 1922, la guerra civil en el país por fin había terminado con la victoria de los bolcheviques y el establecimiento de una nueva Unión Soviética. Lenin cimentó su poder desde el principio. Su organización era tan buena que contaba con los soldados y los marineros y por encima de todo con la policía secreta. Tenía a Trotsky, que era el verdadero genio, y convenció a un gran número de desertores desilusionados. Así creó el Ejército Rojo, que fue uno de los ejércitos más brillantes del mundo. El genio militar de Trotsky y la organización y subversión de Lenin consolidaron su poder en esos años. No hay duda de que usó el terror. No solo eso, era muy bueno mintiendo. Era muy habilidoso convenciendo a las mayorías y creando grupos leales.
Después de la revolución, la gente decía, sí, necesitamos una república y necesitamos una constitución, pero también necesitamos un zar firme. Era como si quisieran las dos cosas, no eran capaces de disociarlas. Esa era la idea del gran zar protector. Eso era lo que buscaba la nación. Siempre tuvieron una tendencia a cometer abuso de poder, porque el partido no permitía revisiones de su propio comportamiento. No había independencia judicial ni de la prensa. Tampoco existió ninguna oposición política. Así que siempre hubo una tendencia a que aquello degenerase hacia un poder demasiado absoluto. Pero Lenin no se mantuvo en esta posición mucho tiempo. Sufrió una serie de ataques que lo debilitaron y murió el 21 de enero de 1924. Josip Zugashvili, ahora Joseph Stalin, vio aparecer su gran oportunidad. La Revolución Rusa de 1917 cambió el mundo para siempre. Habían usurpado el poder a los Románov y el país más grande del mundo era un Estado comunista. El hombre que se convertiría en el dictador más poderoso de la historia estaba ahora consolidando su posición. Muy bien, chicos, estos son todos los temas que nos tocaba revisar esta semana. Cualquier duda o aclaración lo checamos ahorita en la videollamada.